Buenas, mi nombre es Laura Montoya Restrepo, estudiante de Ingeniería en Alimentos de la UNAD de Dos Quebradas. Hoy expondré la fase 5 de transferencia de masa, el cual se trataba de leer un artículo y mediante este proceso que se ve en el artículo, realizar un balance de materia, de transferencia de masa y resolverlo. Entonces, el artículo que escogí es parámetros cinéticos de transferencia de masa durante el freído por inmersión de rodajas de yuca. Introducción. En el artículo parámetros cinéticos de transferencia de masa durante el freído por inmersión de rodajas de yuca, la interfaz donde se produce el fenómeno de transferencia de masa es sólido-líquido, ya que primero, cuando las rodajas de yuca se secan, pues estas pierden humedad, que sería agua. Segundo, cuando las rodajas se sumergen en el aceite, estas absorben aceite, por lo tanto desarrollaremos una producción de rodajas de yuca freídas. Sin embargo, se hará un proceso simple, pues como para no extender la explicación, pues es decir, que no se tendrá en cuenta como variables de temperatura, densidad del aceite, entre otras. Solo veremos balance de masa. El objetivo o los objetivos de este desarrollo es analizar el artículo parámetros cinéticos de transferencia de masa durante el freído por inmersión de rodajas de yuca, planteando ecuaciones de transferencia de masa y cálculos matemáticos para evaluar las variables involucradas en procesos industriales de alimentos mediante el análisis de problemas reales en la interfaz sólido-líquido. Y pues aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el curso. En la descripción experimental. Resolver un ejercicio donde veamos la interfaz del artículo donde se produce el fenómeno de transferencia de masa sólido-líquido, el cual se enfocará en el mismo proceso de producción teniendo en cuenta el diagrama de bloques, la cantidad a producir y el tiempo en producirlo. Entonces se inicia con el balance de materia, donde primero pues plantearemos el problema y veremos el diagrama de bloques. Dice que se va a calcular la producción de kilogramos por hora de frituras de yuca en el consumo y el consumo de aceite, sabiendo que la línea se alimenta de 3.000 kilogramos de yuca por hora. Entonces el balance de materia empieza con la recepción de la yuca fresca, luego el pelado, donde pues se elimina el 2% que es de la cáscara. El cortado hay un 3% de desperdicio. En el lavado entra 2,5 litros de agua y pues hay un 0,5 de desperdicio. Un escalado donde entra agua a 80 grados centígrados por 40 minutos. En el escaldado también hay pérdida. En la fritura entra aceite entre 140 y 180 grados centígrados y hay una pérdida de humedad de 1,5%. El retiro del exceso del aceite, hay una pérdida de aceite de 2,5%. Luego el salado, pues donde se introduce la sal, entonces hay un aumento en la masa y luego el producto final. Esas pérdidas y aumentos de masa las veremos en todo el balance de la materia. Empezaremos con el pelado. Se calcula el balance de masa para hallar el pelado de la yuca, en donde YP es la yuca pelada, el valor de la yuca pelada, y YF es el valor de la yuca fresca, que habíamos dicho que era 3.000 kilogramos por hora. Se tiene en cuenta la pérdida, que es el 2% de la cáscara, por lo tanto se hace pues el cálculo, dándonos por resultado que el YP es de 2.940 kilogramos por hora. El cálculo, ahorita en este cortado lo explico cómo desarrollé los cálculos de cada etapa. Entonces a medida que voy obteniendo resultados me facilita el desarrollo de la otra etapa, es decir, en esta etapa lo explico en el cortado. También se hace el cálculo del balance de masa para la yuca cortada. Ya tenemos en cuenta el desperdicio, que habíamos dicho que era el 3%, y el valor YP, que es de la yuca pelada, que lo obtuvimos en el procedimiento anterior.
Entonces aquí explicaré bien el proceso para no extenderme tanto a lo largo del video. Entonces tenemos que el desperdicio es del 3%, entonces tenemos que el valor de yuca cortada más el 3% multiplicado por el valor de YP va a ser igual al YP, pero pues ahorita hacemos pues el cambio en la fórmula, donde YC más 3% por el YP es igual al YP, pero volteamos la fórmula, que lo que está dividiendo pasa multiplicando, para obtener el valor de la yuca cortada. Entonces se quedaría de la siguiente forma: yuca cortada sería igual al valor de YP menos el 3%, por lo que estaba sumando pasa a restar, menos el 3% multiplicado por el YP. Entonces esto sería así: el YC es igual al YP, que es 2240 kilogramos por hora, menos el valor de 3% por el YP es igual a 88,2 kilogramos por hora. Estos dos se restan, obteniendo el resultado del YC. Esto mismo se hace para todas las etapas de lavado, de escalado, de fritura. La fritura se divide en dos partes, por lo que hay pérdida de humedad y aumento de masa. Entonces se tiene en cuenta la pérdida de humedad, que sería en la etapa 1, y aumento de masa, que es del 3%, que sería en la YF2, o sea, en la etapa 2. Luego está el retiro del aceite, y por último el salado, obteniendo los siguientes resultados. Los resultados se toman de las multiplicaciones de los porcentajes, es decir, la yuca fresca es de 3000 kilogramos por hora. La cáscara, cuando multiplicamos el 2% del desperdicio de la cáscara, pues de la pérdida en cáscara, por el valor, nos dio que daba 60. Igualmente en todas las etapas. Es el resultado de las multiplicaciones del desperdicio o aumento de masa por el valor, digamos YP, YL, o sea, valor del lavado, del escalado. De ahí se obtuvieron los valores. El resultado, obteniendo un producto final. El producto final, en comparación a la yuca fresca, se dice que tiene un 94, alrededor de un 94% de ganancia. Es decir, si el 3000 kilogramos por hora es el 100, el producto final, que nos dio 2941, alcanza alrededor de unos 94, pedacito de por ciento. Muchas gracias.